Buenos días. Buenos días, muchachos. Antes que iniciemos, me gustaría conocer un poco cómo les fue la investigación. La idea de la investigación es un poco el previo para terminar con el cierre del ciclo contable, que es lo que vamos a ver el día de hoy, o al menos vamos a iniciar a ver el día de hoy. No sé si Potos me tiene micrófono para que nos cuente cómo les fue en la investigación, si encontró los 3 tipos de cuenta, cuántos métodos de depreciación encontró. ¿Me escucha, Potosme? Bueno, no sé si Alexa tiene sonido. Si nos podría resumir, Alexa, cómo le fue en la investigación, encontró todos los 3 tipos de cuentas, qué encontró sobre lo que es la estimación de cuentas incobrables y la depreciación y amortización. Bueno, sí, encontré todos los conceptos que se me pidieron y concluí que estas cuentas eran para hacer, son cuentas complementarias de los activos que hacen que los saldos de las cuentas de activos tengan saldos más reales y más actualizados. ¿Más reales y más? Actualizados. Okay. Una consultita, Alexa, ¿recuerda lo que usted encontró entre lo que es depreciación y lo que es amortización? La diferencia. Ajá. Sí. Sí, la verdad no me acuerdo muy bien. ¿Y recuerda los métodos de depreciación? Puede hacer uso de su tarea, no se preocupe, si la tiene a mano. Anderson o Justin, no sé si recuerdan cuál es la diferencia. Potosme no tiene micrófono, pero quizás si él pueda escribir, yo le puedo leer lo que él nos ponga por acá. Antes de iniciar el cierre, yo quiero solamente escuchar cómo les fue la investigación para ver un poco si entendieron lo que leyeron para la investigación, porque bien dice Alexa que es una parte, si se llaman cuentas complementarias de activos, porque es que los activos, recuerden que son los recursos de la empresa. Y en los recursos, nosotros podríamos tener algunos que con el tiempo van disminuyendo. Entonces, cuando ella habla de los saldos reales, es para que al momento del cierre conozcamos cuántos recursos disponibles que nosotros tenemos. No sé si uno de ustedes quisiera abordar, pueden auxiliarse de su tarea. ¿Qué encontraron como estimación de cuentas incobrables? Si alguien quiere participar y no tiene, bueno, Hans me decía por acá que la diferencia en amortización es que siempre se aplica a los activos fijos intangibles y la depreciación a los activos fijos tangibles. Qué bueno, Hans, porque la depreciación efectivamente, yo les había dicho que es el reconocimiento del uso del activo en el tiempo. Fíjense que estamos diciendo es el reconocer el uso del activo en el tiempo. Y lo vamos a poner con un ejemplo, porque hay varios métodos de depreciación. Si ustedes compran una computadora,
Eso es un equipo que le podemos llamar un activo fijo, tangible, como dice Potosí. Hay una ley acá en este país que se refiere a la parte de la ley de concertación tributaria, donde ella menciona también algunas cosas en base a los postulados que se deben de hacer en este país. Yo les decía, la depreciación es reconocer el uso del activo en el tiempo. La ley establece aquí que un equipo de cómputo debe depreciarse en 2 años. Y el método de depreciación utilizado en este país es el que se llama método de línea recta, para que vayan tomando notitas. ¿Qué significa eso? Yo debo de tener un valor de adquisición del activo. Supónganse que la computadora nos haya costado $400. Y hay algo que se llama valor residual. El valor residual está determinado por aquello que yo espero recuperar al final de la vida útil del activo, porque la vida útil del activo, en el caso del equipo de cómputo, son 2 años según establece la ley. Pero ustedes saben que nosotros podemos utilizar más tiempo ese activo. El reconocimiento del uso del activo, lo que me está diciendo es, vaya distribuyendo en el tiempo el valor de ese activo, porque contablemente la depreciación no significa salida de dinero. Pero si nosotros lo hiciéramos mensualmente, podemos reconocer cuánto equivale el uso del activo en un tiempo determinado e ir como que guardando esa parte de reconocimiento en los gastos para poder reponer los activos, porque siempre los activos realmente deben de irse reponiendo. Después voy a leer un poquito lo que me escribió Anderson. Voy a quedarme un poquito con lo que decía Potosme. Entonces, ¿qué pasa? Si el equipo de cómputo me costó $400, supónganse que el valor residual es 0, es decir, que a los 2 años, transcurridos los 2 años, si ustedes quieren venderla, yo no espero recuperar nada. Eso es lo que dice contablemente, pero puede ser que alguien me diga, aunque sea que me den $50, se establece como un valor residual. Vamos a pensar que ahorita no hay valor residual, que eso es un valor cero. Entonces, ¿qué es lo que me establece la ley en este país? Utilizamos, porque ustedes estudiaron en los métodos de depreciación, supongo, varios métodos, quizás es la siguiente pregunta. Entonces, en esta parte, la ley lo que me dice es, los $400 que cuesta el activo, menos el valor residual, eso es lo que te va a permitir encontrar cuánto uso hiciste de ese activo. Entonces voy a ubicarme solamente por acá. Ok. No sé si ven la pantalla. Voy a hacer aquí un ejemplo nada más. Entonces, nosotros decimos, la computadora nos costó, por decirlo algo, lógico, yo estoy hablando de un valor estimado. Si yo quiero comprar una computadora que me sirva para la parte de programar con tanto espacio, eso tiene otro valor. Y yo le voy a poner aquí que el valor residual de esa computadora es 0. Entonces, lo que dice Potosme es un poco, es válido. La depreciación es el reconocimiento del uso de los activos. Pero ¿de cuáles activos nos referimos en ese caso? Efectivamente a los activos fijos, que son los que se deben de reponer un tiempo después en la empresa. ¿Cuánto entonces sería el monto de depreciación anual? Ustedes estudiaron varios métodos. Uno de ellos es el método de las unidades de producción. Me imagino que en su investigación lo encontraron. El método del saldo doblemente decreciente. El método de depreciación de línea recta. Y creo que hay un método que se llama el saldo de la suma de los dígitos. La ley en este país dice que utilicen el método de línea recta. Entonces, ¿cuánto sería la depreciación? Si la vida útil son 2 años, entonces la depreciación sería el valor del activo entre el tiempo de vida útil.
Vamos a quitarle la palabra años aquí. Entonces, lo que me dice es que en cada año usted debe de reconocer que esa máquina se usó por un equivalente a la mitad del costo del artículo. Y si ustedes quisieran encontrar la depreciación mensual, en vez de tener 2 años, tendríamos 24 meses. Entonces, la depreciación por mes, si hacemos el estado de resultado cada mes, tendríamos que entonces reconocer por año $16.66. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es la depreciación de máquinas para producción, que normalmente la ley establece aquí que se utilizan 5 años. Entonces, ¿qué significa depreciar? Es reconocer el uso de ese activo en el tiempo. Cuando nosotros hacemos el registro, y lo vamos a ver ahora en ajuste, yo puedo hablar de una cuenta acá que se llame gasto por depreciación y hay otra cuenta que se llama depreciación acumulada. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Cuando usted reconoce la depreciación, que es lo que mencionaba Alejandra, que Alejandra decía, es para obtener los saldos más reales de las cuentas. Efectivamente, es para obtener los saldos más reales de la cuenta. Entonces, pasado un año, por ejemplo, lo que yo debo de hacer es que la máquina ya no va a tener el mismo valor. Entonces, yo tengo acá una cuenta que se llama equipo de cómputo. No voy a hacer el registro de la compra del equipo de cómputo ahora. Voy a suponer que esto ya fue comprado. Entonces, cuando lo compramos, nosotros aumentamos acá por un valor de $400. Transcurrido un año, ¿qué debo de hacer yo? Reconocer el uso del activo por 200. Reconocer el uso significa que estas cuentas de depreciación se comportan a la inversa de los activos. Los activos aumentan en el deber, disminuyen en el haber. Esta cuenta la voy a aumentar en el haber. ¿Por qué? Porque en vez de aumentar el valor del activo, me está reduciendo el valor del activo en el tiempo. Y el gasto, que es una cuenta de estado de resultados, y lo aclaro porque en la tarea que estuve revisando ayer, algunos pusieron que el gasto era un pasivo y que formaba parte del balance general. Ingresos y gastos forman parte del estado de resultados. Eso sería una de los ejemplos. Hay otros métodos. Voy a tomar el chat que está por acá, porque había leído lo que tenía Potosme. Y en el caso de los activos fijos intangibles también, ¿cuál es la diferencia? Que en la depreciación, cuando nosotros reconocemos depreciación, no hay salida de dinero, y en amortización sí. No sé si Potosme lo puede verificar. Porque, por ejemplo, un activo fijo intangible es lo que gastamos cuando nosotros queremos organizar una empresa. Cuando queremos organizar una empresa, invertimos. Entonces, esa inversión que se ve en documentos, o a veces ni siquiera se ve, es lo que nosotros vamos a pagar, y ahí efectivamente sí hay pagos. Si yo hice un préstamo al banco, por ejemplo, para iniciar el proceso de organización de la empresa, eso es un pago que yo debo de hacer. Entonces, decía Anderson por aquí. Hablando de las cuentas incobrables. Dice que son las cuentas por cobrar que corresponden a ventas de crédito, préstamos u otras deudas que prácticamente no tienen posibilidad de ser pagadas por el deudor. O quizás podríamos decir, en vez de hablar de que no tienen posibilidad de ser pagadas por el deudor, vamos a verlo de otra manera. Es la posibilidad que yo, como dueño del negocio,
tengo o corro el riesgo de no recuperar la plata por la venta de crédito en un 100%. Hay varios métodos, Anderson, no sé si usted los encontró, de cómo determinar esas cuentas incobrables. Me habían puesto que tengo estática la pantalla. No sé si la ven ahora. Entonces, Anderson, no sé cuántos métodos encontró, pero la otra manera de entenderlo, como más fácil, la estimación de cuentas incobrables, supóngase que ustedes son los que vendieron el crédito. Entonces, ¿eso qué cosa es? Es el riesgo que tengo de perder. Dicho de otra manera, Anderson lo escribe muy bien, porque Anderson nos dice, me dice la posibilidad que se tiene de no recuperar esa plata. Efectivamente, así lo es. Visto del cara del comprador, de cara nuestra, somos los vendedores, entonces es el riesgo que tengo de no recuperar el 100% de la deuda. Ustedes saben que siempre hay personas que no les gusta cancelar o por alguna razón no pagan. Entonces, eso significa una consultita, no sé si alguno de los que están aquí, Justin, Anderson, ¿cuáles son las formas que encontraron para determinar esa cuenta, ese porcentaje de riesgo que tenemos de que no nos paguen los clientes? Es decir, ¿cómo estimamos esa cantidad que nosotros creemos que no vamos a recuperar? Profe, yo había leído que para determinar ese porcentaje, ese porcentaje que perdemos, teníamos que determinar primero el porcentaje del valor de la venta que hicimos y después con ese porcentaje determinar la posibilidad del riesgo que teníamos de perder ese dinero. Es un estimado prácticamente. Así es, como dice él, es un estimado. Pero una aclaración, cuando hablamos de determinar ese total de las ventas, ese porcentaje, realmente lo que nosotros decimos, pueden ocurrir dos cosas. En este mes que viene, en julio, nosotros esperamos vender, vamos a pensar que esperamos vender 30,000 córdones. De esos 30,000 córdones, hay distintas formas. Entonces, pregunto, siempre establecemos un porcentaje. En ese porcentaje, para establecerlo, ¿cuántas formas identificaron en la investigación? Yo puedo decir, espero perder el 2% de eso que me deben las personas. ¿Encontraron algo sobre cómo estimarlo? Bueno, y lo otro es que en el caso de la amortización, muchachos, ese es un término que nosotros vamos a utilizar mucho en matemática financiera. La amortización son los pagos prácticamente. Y oigan lo que estoy diciendo, la gran diferencia. Depreciar es reconocer el uso de los activos. Y bien decía el joven, Otosme, activos fijos. Porque todos los activos fijos se tienen que reponer. Una maquinaria, un vehículo, computadora, todo con el tiempo ya no se puede seguir utilizando. Entonces, precisamente se deprecia para ir acumulando partidas de dinero que no son salidas ni son declaradas para volverlo a recuperar.
Mientras que la amortización efectivamente son pagos. Imagínense que nosotros hubiésemos prestado el dinero para comprar un terreno o construir. Entonces, efectivamente sí debo de pagarlo. Esa es la gran diferencia. En una hay salida de dinero, en el otro no. Y en el caso de las cuentas incobrables, muchachos, si nosotros nos ponemos en el lugar de personas que vendemos, efectivamente, siempre tenemos una posibilidad de no recuperar el 100% de las ventas al crédito. Entonces, ese porcentaje que se estima no poder recuperar es el que nosotros estamos hablando de estimación de las cuentas incobrables. De todos modos, lo vamos a ir viendo en el tiempo. En la página del texto, fíjense que no hemos hecho todavía la tarea de los ejercicios de sistemas de inventario, pero no hay problema, todavía estamos a tiempo de hacer la última tarea. En el capítulo 6 del libro, para que ustedes lo revisen después, hay algo que se dice en la página 208. Hablamos del cierre contable. ¿Qué es el cierre contable? El cierre contable, recuerden que hemos hablado de un periodo contable. El periodo contable es el periodo en que todas las instituciones, organizaciones, empresas, independientemente del tipo de empresa que sean, deben de hacer, si lo queremos ver así, un cierre de las operaciones. No es que vamos a cerrar la empresa, nos referimos a un cierre contable. A un cierre contable para poder decir cuánto tenemos, cuánto debemos y aparecer finalmente con un balance general, que es la muestra de los recursos y el origen de los recursos. Cuando nosotros hablamos de la unidad anterior de registro de transacciones, habíamos dicho que en la práctica nosotros hacemos una transacción, hacemos un registro en el libro diario y después tendríamos que elaborar los estados financieros. La cuenta T dijimos que es un recurso metodológico para explicar este proceso y poder elaborar los cierres. ¿Qué es definitivamente el cierre? Ahora vamos a ver por qué las cuentas complementarias que ustedes fueron a investigar. Me imagino que en la tarea de la investigación pusieron ejemplos, porque se les pedían ejemplos. Una vez iniciado el ciclo, ocurren las transacciones, hacemos el registro, llega un momento en que debemos de parar y cerrar. Si yo, por ejemplo, compré un seguro para incendio y lo compré en enero y mi ciclo termina en diciembre, las pólizas normalmente son válidas para un año. A los 6 meses, si yo tuviera que mencionar cuánto me queda de tiempo para usar la póliza, si la póliza me costó $300, por decir algo, a la mitad del tiempo yo ya tendría disponible solo $150, la hayas usado o no la hayas usado. Si a mí me preguntaran en los 10 meses, yo debo decir cuánto me queda de equivalente. Entonces, ¿qué se hace después del registro de transacciones? Debemos de hacer algo que se llaman los ajustes que mencionaba Alexandra. Y luego de los ajustes, entre ese proceso, nosotros vamos a encontrar que hay métodos auxiliares que se llaman balanzas iniciales y balanzas ajustadas. Porque a partir de ahí se elaboran los estados financieros al cierre contable. ¿Qué es el cierre en este caso? Si nosotros hablamos acá de un periodo fiscal, ahora nuestro periodo fiscal coincide con el periodo comercial. Iniciamos el 1 de enero y terminamos el 30 de diciembre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a cerrar el proceso es porque nosotros queremos obtener finalmente los estados financieros. ¿Para qué lo hace la parte fiscal? Porque al finalizar, la empresa debe hacer la declaración o dejar ya declaradas y ajustadas las cuentas, por ejemplo, de impuestos. Recuerden que el impuesto al final es el que alimenta el presupuesto del país. Entonces, por eso se debe de hacer. Ahora, el cierre del ciclo es independiente del sistema de inventario que se utiliza. Para que dejemos claro eso. O sea, es independiente. Yo mi sistema de inventario lo selecciono y le digo a la DGI, en el caso del país, cuál es el método que nosotros vamos a utilizar para registrar inventario.
Pero al cerrar el ciclo, eso es independientemente de eso. Ahora fíjense algo. Al cierre del ciclo, nosotros tenemos que ajustar esas cuentas que precisamente por eso ustedes hicieron la investigación. Si ustedes se fijaron, cada una de esas cuentas tiene un objetivo. Estimación de cuentas incobrables. Bueno, si al final del mes usted no pudo recuperar todo lo esperado, tiene que reconocer que hay una parte que va a perder. Si ese mes usted tuvo que reconocer el ajuste de la depreciación, también tendríamos que hacerlo. No hay, digamos, por decirlo así, un proceso. Si nosotros quisiéramos hablar de etapas, las etapas son cerrar las cuentas, ¿verdad? Después de hacer el registro de transacciones, los ajustes, cerramos las cuentas. Igual que nosotros hemos hecho en las cuentas de mayor, encontramos los saldos deudores, los saldos acreedores. Ese proceso, por eso hemos practicado mucho esa parte. Y después hay que cerrar cuentas de estado de resultado. Hay vamos a utilizar de referencia este ejercicio el día de hoy. Este ejercicio, que no hemos llegado a los B, es la 7 del Guajardo Cantú. Dice: a continuación se presenta una hoja de trabajo que muestra la balanza de comprobación de la empresa La Sultana al 31 de diciembre del 2014, así como información adicional para realizar los ajustes anuales. Vamos a hacer un ejercicio un poco más sencillo antes de hacer todo el ciclo completo. El ciclo completo es registro de transacciones, hacemos los ajustes, cierre y elaboración de estados financieros, ¿verdad? Cerramos cuentas, elaboramos estados financieros y después decíamos del cierre, ¿verdad? Obtenemos entonces el balance y el estado de resultado principalmente. Entonces vamos a partir de acá. Esto que está aquí, yo les he mencionado en los ejercicios anteriores. Nosotros hemos hecho registro de transacciones sin considerar saldos iniciales. Voy a partir de este ejemplo para explicar algo. Vean lo que dice aquí. Una hoja de trabajo. Las hojas de trabajo sirven para elaborar el ciclo, el cierre del ciclo contable. Ustedes van a escuchar hablar de hojas de 6 columnas, hojas de 8 columnas, hojas de 10 columnas. ¿Qué tengo yo aquí en esta hoja? Tengo una balanza de comprobación. Esto que está aquí, ¿verdad? Esto es como que nosotros al inicio hubiésemos hecho un ejercicio de registro de transacciones. Hicimos una balanza de comprobación. Vamos a suponer que era de mayo y llegamos a junio. Esa balanza que hicimos en ejercicios anteriores se convierte en una balanza inicial del periodo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos varias cuentas. Bancos, clientes, deudores, inventario inicial, materiales de oficina, tienda, equipo, depreciación acumulada. Aquí realmente, aquí hay que corregir. Esto no es ajuste. Esto es deber y haber. Ya la vamos a pasar nosotros. Documentos por pagar, capital social, utilidades retenidas, dividendos. Eso es como que nosotros hayamos hecho un cierre del registro de transacciones. Al final, cuando nosotros hemos trabajado los ejercicios anteriores, nosotros obtenemos esto que está aquí, muchachos. Estas 3 primeras columnas. Eso es lo que nosotros hacemos cuando elaboramos la balanza final. ¿Qué nos piden? Aquí tenemos que corregir en este libro. Esto no es ajuste. Esta primera columna es la que le llamamos el deber y esta es la que se llama el haber. Pero lo vamos a trabajar. ¿Qué dice el ejercicio? Información adicionales. La depreciación mensual del equipo es de 2.475. Los materiales de la tienda disponibles suman 13.612 al 31 de diciembre. Los materiales de oficina suman 12.925. En los siguientes, existen los siguientes salarios por pagar. Oficina de ventas, oficina y venta. El monto de las existencias de mercancías al 31 de diciembre suma 129.000. Completa la hoja de trabajo 2014. Haga los ajustes, haga la balanza de comprobación ajustada
y el estado de resultados y balanza general. Entonces, aquí, ¿qué hoja vamos a ocupar? Vamos a ocupar una hoja de 12. A ver, una para la balanza inicial, 2 para los ajustes, 3 para la balanza de comprobación ajustada, y tendríamos ahí una hoja de 10. Una del estado de resultados y una del balance general. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Para iniciar, tendríamos que elaborar la balanza de comprobación inicial. Voy a borrar esto que está aquí, espero que lo hayan copiado. En la balanza de comprobación inicial, nosotros vamos a poner, igual que lo hemos hecho antes, entonces vamos a poner aquí, esta es una hoja de trabajo, y vamos a elaborar primero la balanza de comprobación. Esto es poner el nombre de la cuenta, primero va el deber, y luego iría el haber. Aquí le voy a poner yo balanza de comprobación inicial. ¿Cuál sería la inicial? A ver, ¿en qué más estamos nosotros hablando en el ejercicio? El ejercicio dice que es la balanza de comprobación al 31 de diciembre, sin ajustar, lógicamente. Entonces, ahí tendríamos eso. ¿Qué vamos a hacer en estos 7 minutos? Vamos a ir trasladando estas cuentas. No sé si ustedes tienen a mano su página. Entonces tendríamos aquí cuenta de bancos con su saldo deudor, 11,495. Solamente la vamos a ir pasando. Clientes, para que en los 10 minutos que interrumpimos, ustedes la vayan trabajando. 450. Deudores diversos, 6,154. El siguiente ejercicio, ya no partiríamos de tener una balanza de comprobación inicial. El siguiente ejercicio, fíjense que el cierre es, vuelvo a repetir, el registro de transacciones, es decir, lo que ya hemos hecho, los ajustes, el cierre y la elaboración de los estados financieros. Prácticamente eso es lo que yo pretendo que conozcamos esta semana, y sobre eso hacemos el último trabajo. Los materiales de oficina. Luego tenemos materiales de tienda. 43,230. Tienen que repasar las cuentas, muchachos, porque hablando un poquito aquí como los locos, siempre digo yo como la chimoltrufa. En la revisión que hice ayer del estado de resultados, que después voy a atender una duda de una persona que me escribió anoche, pero prácticamente parece que me quedé dormida. Hay asuntos, hay algunas dificultades todavía con la clasificación de las cuentas. Tienen todavía que repasar, porque los dividendos, cuando me dicen dividendos cobrados y dividendos pagados, son cosas distintas. Los dividendos dijimos que son las ganancias obtenidas por los inversionistas de capital. Y cuando a mí me dicen cobrados, es que yo los cobré porque yo tengo invertido en otro lugar. Y cuando me dicen pagados, es porque nosotros nos tuvimos que pagar. En estas cuentas de depreciación, yo aquí les aclaro lo que hicimos antes. La depreciación dijimos que es una cuenta de los activos y que se comporta al inverso. Todos los activos aumentan en el deber, pero la depreciación reduce el valor del activo. Porque la depreciación es el reconocimiento del uso del activo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, está en la columna del haber. Después de la depreciación, tenemos la cuenta proveedores, que es un pasivo. Dice que su saldo es 63,250. Después de la cuenta de proveedores, tenemos la cuenta acreedores diversos. Los acreedores diversos, 6,814 en el haber, porque es pasivo.
Luego estos 30.800 dice que son documentos por pagar. Esto es, dice 30.800. Okay. Luego tenemos capital social, parece. El capital social se comporta como pasivo. Recuerden que yo les decía, en el balance general, el activo va a la izquierda. Recuerden que los activos aumentan en el debe. Los pasivos y el capital a la derecha, por eso aumentan en el haber. 465.025. Después del capital social, tenemos otra cuenta que se llama utilidades retenidas. Esta es una cuenta de capital, va en el haber, 103.950. Después de las utilidades retenidas, nos quedan dividendos. Si se fijan ahí, dividendos está en el haber, perdón, en el deber, 39.325. O sea, que esos dividendos reducirían los ingresos, si ustedes se fijan. Esos son dividendos pagados, no cobrados. Luego están las ventas, que serían 267.135. Después de las ventas, si ustedes se fijan, vienen cuentas del estado de resultados, que esa es otra cosa que ustedes tienen que revisar. ¿Qué hemos dicho que colocamos primero en la balance de comprobación? Las cuentas de activos, después las de pasivos, después de capital, después ingresos y después gastos. Y esa es la lógica de esta balanza de comprobación inicial. Esto es descuento sobre venta. Primero están los activos, después los pasivos, después el capital y después están las cuentas del estado de resultados. Perdón, la primera es devoluciones. Devoluciones sobre ventas. Esta está acá, dice que las devoluciones son 7.150. Aquí, vamos a ajustar el texto. Después de las devoluciones tenemos los descuentos. Descuentos sobre ventas. Como ya casi se va a terminar el tiempo, yo voy a terminar de pasar lo que tenemos acá para cuando entremos. Ustedes ya lo puedan ver terminada, trasladada y trabajemos los ajustes. Vamos a las compras. 136.400. Vayan haciéndolo ustedes a mano. La última tarea creo que se las voy a pedir a mano. Devoluciones sobre compra. Y tengo una duda que la vamos a ver al final. Las devoluciones dice que reducen las compras 7.425. Y después tenemos, creo que es descuento. Descuento sobre compra. Esto es como que ustedes estuviésemos cerrando un ejercicio de registro de transacciones que ya hemos hecho. ¿Ya? Esto sería 10.010. Con la diferencia que aquí ya nos dan hecha la balanza y nosotros hemos hecho todo. Registro, la transacción, la cuenta T, el diario y la balanza. Vamos a suspender ahí un segundito porque esto nos queda